presuntamente integrantes de la familia michoacana. La familia michoacana sorprendió a elementos de la Fiscalía Antisecuestro elementos antisecuestro de las fiscalías de Morelos y del Estado de México. Bienvenidos al Caporal del 24 de noviembre. Comenzamos. Con esta facilidad ocurren los asaltos en Cancún, Quintana Roo. Estás viendo en pantalla un video tomado por la cámara de seguridad de un negocio de bicicletas, grabado este fin de semana. Se ve el momento en que una familia fue asaltada en la avenida Bonampak, al lado justo de la Plaza Península. El hombre que está con su familia es asaltado a punta de pistola en plena vía pública y para evitar problemas, pues entrega el reloj al ratero, quien pues se da a la fuga tranquilamente. En este canal te platiqué del caso de Angélica. Has de recordar que es el caso de la niña de 15 años de edad que fue vendida por 120,000 pesos para que se case. Ella, pues una vez que fue vendida, el esposo tuvo que irse, el futuro esposo con el que lo vendieron, se fue a trabajar a Estados Unidos y ella se quedó a vivir en casa de los suegros, como marca la tradición en Guerrero en específico. Obviamente en algunos lugares, no es algo generalizado. Ya viviendo ella con su suegro, el suegro abusó de la menor de edad, motivo por el cual ella decidió huir a casa de su abuela, y el suegro entonces pidió los 120,000 pesos que habían pagado por ella, los pidió de vuelta, más una comisión por perjuicios. Por este hecho, dado que la familia no pudo devolver ese dinero, por este hecho fueron detenidos por la policía comunitaria Angélica, sus dos hermanitas menores de 10 años y su abuela, pero posteriormente fueron liberadas tras la intervención de asociaciones defensoras de derechos humanos, como lo estás viendo en pantalla. Todo esto ocurrió en la comunidad de Dos Ríos. Semanas después, la Fiscalía de Guerrero detuvo al suegro, acusado de violación en agravio de la menor de edad, y también fue abierta una carpeta de investigación por el delito de trata de menores de edad. Además de que se integró una averiguación previa para la policía comunitaria de la localidad de Dos Ríos, que detuvo a la niña y a la familia y presuntamente provocó el aborto de la mamá de Angélica cuando ella fue a visitar a sus hijas encarceladas, todas niñas, y pues acusa que los elementos de la policía comunitaria la agredieron de tal forma que provocaron el aborto. Ahora bien, ha ocurrido otro caso increíble. Ahora en la comunidad de La Joya Real, en el municipio de Cochuapa el Grande, también en el estado de Guerrero. Nayeli, una niña de 14 años de edad, fue vendida por 200,000 pesos para que se case con un menor de edad, para que se case con un jovencito de 15 años, un niño prácticamente. La boda estaba programada para hace 2 días, para el pasado lunes 22 de noviembre a las 9 de la mañana. Un día antes, el domingo, ya había sido realizada una primera fiesta en la casa de la niña, en la casa de la novia, con comida, con bebida, una fiesta pagada por los familiares del novio. La mañana del lunes, los familiares del novio llevaron comida y bebida a la casa de la novia para la boda, muy temprano, y 1 hora antes de la boda, es decir, alrededor de las 8 de la mañana, Nayeli huyó de su casa. No se quería casar y se fue a refugiar a casa de su amigo, también menor de edad, de nombre Alfredo. Tanto la familia de Nayeli como la familia del novio buscaron a la menor de edad y también se dieron a la labor de buscar de dar con el paradero y pidieron apoyo a los autodefensas o a la policía comunitaria, también como le dicen, de la zona, quien finalmente encontraron a Nayeli en la casa de Alfredo. En represalia, la policía comunitaria detuvo tanto a Nayeli como a Alfredo. Las autoridades del estado fueron notificadas de estas detenciones. La Fiscalía Regional de Tlapa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlalchinolan
acudieron a rescatarla. Estás viendo en pantalla justo el momento en donde las autoridades ya estaban en la comunidad. Fueron elementos de la policía ministerial, de la policía estatal, personal, el delegado regional del Centro de Derechos Humanos, activistas del Centro de Derechos Humanos en Tlalchinolan, con el temor de cómo podría reaccionar la comunidad ante pues la llegada de las autoridades. Y quienes acudieron balconearon también que la Secretaría de la Mujer del gobierno de la morenista Evelyn Salgado pues no quiso enviar a ningún representante para acompañar a la brigada de rescate, a pesar de que el pasado 10 de noviembre tanto la gobernadora y la secretaria de la Mujer, Violeta Pino, a quienes estás viendo en pantalla, son las del centro, la gobernadora, la de sombrero, y la del lado derecho, la única que no tiene cubrebocas, la secretaria de la Mujer del estado de Guerrero, anunciaron en aquella ocasión una estrategia de 20 puntos para erradicar la venta de niñas en la montaña de Guerrero. Bueno, de la Secretaría de la Mujer no acudió ninguna persona. Para cuando llegaron las autoridades, que sí, vaya, la brigada, pues ya habían huido del lugar de la comunidad el comisario municipal y la policía comunitaria. Los dos menores de edad fueron rescatados, ya están siendo atendidos en este momento en el DIF estatal. Así las cosas en cuanto a la venta de niñas en el estado de Guerrero. Un tema que ya ha llegado a Palacio Nacional y que las palabras del presidente, vayan, que han desatado mucha polémica, han abierto un gran tema a discusión. La pregunta que me hacían es, a ver, ¿qué nos dice o viene a ver lo de la venta de las niñas, lo de la prostitución de niñas? No, no vengo a ver eso, porque eso no es la regla. En las comunidades hay muchos valores culturales, morales, espirituales. Eso puede ser la excepción, pero no es la regla. ¿Qué acaso entonces la prostitución nada más está con los pobres? Entonces, toda una campaña en ese sentido. ¿Y recuerdas el caso de la niña de 7 años que falleció en Huatusco, Veracruz, tras ser atropellada presuntamente por Antonio García Reyes, exdiputado del PRI? La Reyes, fue una situación. No, pero yo me tengo la policía. Lamentable. Pues ya, pues yo me entrego a la policía y punto. Yo me entrego a la policía ya. Y el Alex, de modo que no voy a responder por lo que hice. El Alex se fue a la casa. No, el Alex está bien mal también. Esta madrugada hubo una audiencia en contra del expriista acusado de manejar en estado de ebriedad, a exceso de velocidad, chocar contra un poste y posteriormente atropellar a la niña que estaba en la banqueta. Hoy, un juez determinó que no había elementos suficientes para que el ex legislador expriista permanezca en prisión y fue liberado esta madrugada en medio de una manifestación afuera de las instalaciones donde se realizaba la audiencia. Protesta que incluyó pedradas al vehículo del ex legislador cuando fue liberado y que la protesta fue disuelta por policías municipales con disparos al aire, según han consignado medios locales. El gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García, pidió que se investigue al juez identificado como José Luis Alberto Cobos. En tanto, el Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial del Estado de Veracruz informó que el juez ya fue suspendido. También, en tanto, se investiga, pues, qué pasó allí, por qué dejó ir al ex legislador, y ahora a ver si lo atrapan. El gobernador de Veracruz. Vamos a pedir que el Consejo de la Judicatura inicie algún procedimiento de investigación del actuar del juez. Y también otro tema
sobre el secretario de seguridad del municipio de Tecamachalco, Alejandro Santizo, a quien te voy a mostrar ahorita. Él fue detenido, recordemos, junto con sus... Aquí ya lo estás viendo. Él fue detenido junto con su escolta y 14 policías, acusado del asesinato de 3 agentes de la Fiscalía del Estado. Un juez de control ordenó ya prisión preventiva oficiosa para el secretario y para su escolta, así como para una policía municipal. Los 3 enfrentan los cargos de homicidio calificado, daño en propiedad ajena, delito en contra de la procuración y administración de justicia, usurpación de funciones. Recordemos, fue un enfrentamiento, bueno, no, fue un ataque de policías de Tecamachalco, Puebla, en contra de agentes de la Fiscalía Estatal, donde 3 agentes fueron abatidos por municipales. En su momento el alcalde de Tecamachalco, el morenista Ignacio Mier, aseguró que los policías municipales se confundieron, fue una confusión, mientras que el gobierno del estado, a cargo del morenista Miguel Barbosa, y el fiscal estatal aseguran que se trató de un ataque directo. Ayer el gobierno de Puebla aseguró que el alcalde ya no estaba en el municipio de Tecamachalco, que ya se había ido a la Ciudad de México. Hoy la secretaria de Gobernación Estatal, Ana Lucía Gil, ya informó que finalmente pudo localizar al alcalde y reunirse con él. Gobernador, con su permiso, Violeta, confirmarte, el día de ayer sostuve una reunión con el presidente municipal de Tecamachalco, aquí en las oficinas de la Secretaría de Gobernación, y estamos avanzando en el análisis de la situación del municipio. Es todo lo que te puedo decir por ahora. Gracias, te presento a Alfredo Álvarez Valenzuela, lo estás viendo en pantalla, secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno de la morenista Cuéllar Cisneros. Cuéllar Cisneros, a quien ves en pantalla, ella es gobernadora de Tlaxcala. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, el pasado 20 de noviembre, apenas el pasado sábado, elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada fueron a la casa del secretario de Seguridad de Tlaxcala para presentarlo ante un juez porque el secretario está acusado de desaparición forzada, un delito presuntamente cometido por él en el año 2008 en Acapulco, Guerrero, cuando él era jefe de la policía de Acapulco. Resulta que no lo encontraron en su casa. Le informaron los del Aceido, los de la Subprocuraduría, al secretario de Gobierno de Tlaxcala, a Sergio González Hernández, quien confesó que una vez que se enteró de ello, le estuvo llame y llame al secretario de Seguridad Estatal y ya no le contestó. Desde el sábado, el secretario de Seguridad de Tlaxcala está ilocalizable. Nadie sabe en dónde está. Tampoco puede ser presentado ante un juez y tampoco entonces puede rendir cuentas ante el órgano interno de control, que ya lo había citado por un caso de hostigamiento sexual en su contra, según ha denunciado una trabajadora, cuando él era director general adjunto de la Subsecretaría de Migración, Sistema Ferroviario y Robo a Carreteras y Transporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Al momento, la gobernadora no se ha pronunciado sobre, su propio secretario de Seguridad. Solamente ha salido ante los medios el secretario de Gobierno de Tlaxcala, Sergio González. Realicé diversas llamadas para localizar al secretario de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, esto no fue posible y hasta el día de hoy no está localizable. Preocupante de todos estos temas, ellos han sido nuestros diputados, nuestros secretarios de seguridad, nuestros policías, pues los encargados de protegernos a los ciudadanos. Varias horas tardó el enfrentamiento entre presuntos integrantes de la familia michoacana y policías del estado de Morelos, elementos de la Fiscalía de Morelos, del Estado de México, en el municipio de Coatlán del Río. Fue un operativo conjunto entre estas instancias en la colonia Cuauhtémoc, cuando los elementos antisecuestro de las fiscalías y también los agentes estatales fueron recibidos a balazos
un operativo que consistía en un cateo en un domicilio, fueron recibidos a balazos y se inició un enfrentamiento que acabó hasta las 10:30 de la mañana. Esto fue lo que informó la Mesa de Seguridad, la Mesa Estatal para la Construcción de Paz en Morelos. Realizar diversos actos de investigación en la zona, se habría obtenido una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Cuauhtémoc del municipio de Coatlán del Río. Y al llegar los agentes antisecuestros y personal de la Policía Morelos, fueron recibidos por disparos de arma de alto poder. Las autoridades repelieron la agresión, iniciándose un enfrentamiento armado en la zona, lo que dejó como resultado al momento 4 agentes de la Fiscalía Antisecuestros de la Fiscalía de Morelos y 2 elementos de la Policía Morelos lesionados por disparos de arma de fuego. En total fueron 6 agentes heridos y también hubo 2 abatidos del lado de los agresores, de los presuntos integrantes de la familia michoacana. Por su parte, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, pues asegura que van a combatir a los delincuentes, que no van a permitir que haya delincuentes en Morelos. Incluso dijo que pues hasta le duele la cabeza de tanto insistir en estas palabras. Como te menciono, estos enfrentamientos no vamos a permitir más delincuentes aquí en el estado. Este es frontal, como se los he mencionado nosotros, no lo podemos permitir. Ya se los dije, no lo voy a ya hasta me duele la cabeza repetirlo ahí. La administración pasada pactó, nosotros no pactamos, estos son enfrentamientos frontales. Ante estos hechos y que tardó tanto tiempo el enfrentamiento, continúan los operativos y patrullajes en la zona, a los cuales ya se han sumado elementos federales en imágenes que te voy a mostrar a continuación, no sin antes recordarte, estos son los horarios de los contenidos de El Caporal. Nos vemos de hecho a las 8:30, ya voy un poquito tarde, a las 8:30 en la plataforma morada. Te he dejado el link en el comentario fijado. Te muestro imágenes de cómo va el operativo. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Parte del operativo cuando llegaron elementos federales, pero que todavía continuaba la balacera en Coatlán del Río. Buenas noches, gracias. Y nos vemos, por cierto, al rato. Se me olvidaba, 11:30 aquí en este canal. Bueno.